Muy buenos días, mis amados. Hoy vamos a ver por qué el Señor le hablaba a su pueblo en parábolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Y entonces esta la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 17. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Recordemos que la sabiduría viene de Dios, de lo alto, y esto lo que tiene el ser humano, si es la sabiduría de Dios, se le añadirá más y le será. Pero cuando le rechaza y decide no creer en la palabra de Dios, aún lo que dice tener le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. La palabra de Dios trae sanidad a nuestros cuerpos y a nuestra mente, y liberación a nuestra alma. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué desearon ver estos profetas de Dios a través del tiempo o en el Antiguo Testamento? Pues al Señor Jesucristo, a ese verbo hecho carne. Y los discípulos lo vieron. Entonces el llamado, mis amados, es que mire pues que no haya en ustedes esta misma incredulidad, para que no les sea quitado lo que dicen tener, para que esa luz no vaya a ser tinieblas. Analicemos bien si lo que nosotros pensamos y creemos es conforme a lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. ¿Por qué el Señor Jesucristo hablaba en parábolas? Lo hacía con el fin de que los judíos no comprendieran sus instrucciones. La razón es porque ellos le habían rechazado y no estaban dispuestos a recibir las enseñanzas de su rey. Esto, ¿a dónde lo vemos? Fue profetizado en Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y dice así: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mis amados, el Señor está haciendo un llamado y nos está hablando ahorita que procedamos al arrepentimiento. Este pueblo de Israel fue continuamente, siempre rechazaba al Señor, terco, y rechazaba, y a pesar de ver toda la obra del Señor a su favor, todos los milagros que hacía y cómo los defendía, él seguía siendo rebelde, porque ellos eran siempre contrarios a lo que Dios les había mandado y se olvidaban de su Dios, cumpliéndose así esta profecía. Por eso les explicaba a sus discípulos el significado de las parábolas. Ellos sí tenían oídos para oír. Entonces, mis amados, tú tienes oído para oír lo que el Señor dice en estos audios y para escuchar lo que el Señor habla a través de todos sus siervos. Hagamos un alto en el camino y pensemos si sí tenemos oídos para oír, y no seamos como ellos que fueron tercos. Es un llamado que el Señor nos está haciendo ahora. El significado de las parábolas
porque ellos sí les era dado a conocer los misterios del reino. Sin embargo, algunas parábolas eran tan claras que podían ser comprendidas por sus enemigos, como los labradores malvados que encontramos en Mateo 21, del capítulo 33 al 45. Para interpretar una parábola de manera correcta es necesario y preciso la conducción del Espíritu Santo, como para comprender el resto de las Escrituras, y no hacer como muchos que la acomodamos a nuestro favor. Algunas parábolas han sido registradas solo por Mateo. 2 similitudes se hallan solo en Marcos, y hay varias parábolas que son dadas solo por Lucas, como la del fariseo y el publicano. Ahora el Señor nos habla claramente por su palabra, con la guía del Espíritu Santo, para hacer una buena interpretación de ellas. ¿Cuáles son los misterios de Dios que menciona el Señor Jesucristo? En el Nuevo Testamento este término expresa una acción o dispensación de Dios guardada en secreto hasta la hora precisa y determinada para darla a conocer. Vamos a ver 7 misterios que encontramos en la palabra de Dios. El primer misterio es el misterio de la salvación en Jesucristo. En 1 Timoteo 3:16 nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí queda muy claro, mis amados, de que ¿quién fue manifestado en carne? Dice que Dios fue manifestado en carne, y ese fue el Señor Jesucristo. Entonces no queda duda de que Jesucristo es Dios. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, justificado en el Espíritu. ¿Qué nos da a entender esto? El Espíritu fue el que comprobó que Jesucristo era el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo fue el que lo resucitó de entre los muertos. Predicado en el mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El segundo misterio es el misterio de Dios y de Cristo, nuestra esperanza y gloria. Nosotros que andábamos en este mundo sin Dios y sin ley, hizo brillar esa luz de esperanza, porque las promesas, la promulgación de la ley y la salvación solo fue dada a los judíos, y la salvación viene a través de los judíos. Nosotros que no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza por Jesucristo, si creemos y le recibimos. Como Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, o sea, en Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 32 del versículo 21 en adelante dice: los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. ¿Quién es ese pueblo que no era pueblo? Somos nosotros, los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Y cómo nos llama? Nación insensata. En Él, en el Señor Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna, el conocimiento de lo porvenir y el poder de Dios que actúa en nuestro favor, para que seamos esforzados y valientes. Mis amados, este camino con el Señor Jesucristo no es para cobardes, porque hay pruebas difíciles, pero no estamos solos para poderlas cruzar, para poderlas pasar. Y si superamos todas las pruebas que el Señor Jesucristo permita, nuestro Padre eterno permita que pasemos por ella, es para el crecimiento de nuestro conocimiento en Él. Por eso es que Él dice que no es para cobardes, esto es para valientes, mis amados, y Él nos hace valientes. El tercer misterio es el misterio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que procede de los judíos y de los gentiles.
que seríamos herederos de las mismas promesas que les fue dada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En Génesis 22, 17 y 18, Dios le promete a su siervo Abraham que le multiplicaría como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Aquí vemos muy claramente dos pueblos, la Israel espiritual, las estrellas del cielo, y la carnal, la arena del mar. Le dice que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y que ellas poseerían las puertas de sus enemigos. Mis amados, el Señor lo decretó, Él lo dijo, nosotros, la iglesia, lo que creemos en Él, poseeremos las puertas de nuestros enemigos. No temamos, no desmayemos, no haya temor en nosotros. Si lo hay, digámosle al Señor, Señor, quita de mí este temor porque no viene de ti, porque tú nos has dado poder y autoridad y nos has dado para poseer las puertas de los enemigos. La iglesia de Cristo nos fue dado ese poder, como lo dijo a Pedro después de confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando el Señor le dice, sobre ti estableceré mi iglesia, no es sobre Pedro, sino sobre la confesión que Pedro dijo, sobre que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, que lo que está muerto vivirá. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Lo mismo hará contigo y con los que tú amas, si lo crees y lo declaras. No pensemos, mis amados, que Dios es insuficiente o que no tiene el poder suficiente para transformar una persona y para cambiar sus pensamientos y su forma de ser, pues no hemos podido llegar a Él de otra manera si Él no hubiera hecho en nosotros esa obra de hacernos nuevas personas en Él, de haber quitado nuestros pensamientos inmundos y nuestro malvado corazón, de seguir sus deseos y de hacer una iglesia santa y pura para Él. Es su poder el que transforma, es su poder el que nos guía, es su poder el que nos llama y es su poder el que lo hará. No tengamos pues dudas, mis amados, que Él es el que tiene el poder para hacer todas las cosas. Yo te invito a que tú reclames a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a los que tú amas y quieres, a nuestro país para Cristo. Él nos ha dado ese poder, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ahora miremos el cuarto misterio. En este misterio de la iglesia, nosotros, los que creímos en el Señor Jesucristo, resucitaremos con Él, así como Él resucitó. El cuarto misterio es el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Lo encontramos en 1 Corintios 15, 51 al 52 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 4 al 17. Así como Jesucristo fue llevado al cielo en una nube, nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto no es ninguna fábula, mis amados, esto es una realidad. Seremos arrebatados con el Señor en las nubes. El quinto misterio es el misterio del endurecimiento de una parte de Israel durante la era de la iglesia. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Para que no seamos arrogantes por nuestra salvación, para que no seamos arrogantes en cuanto a la condición de incredulidad en el que se encuentra en este momento el pueblo de Israel. Porque estamos en la era de la iglesia y cuando la iglesia sea llevada al cielo, entonces Dios empezará a tratar nuevamente con su pueblo Israel. El sexto misterio es el misterio de la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 12, nos enseña que habrán apóstatas que abandonarán la fe en Jesucristo para seguir sus ideales
u otros dioses. El anticristo no tendrá poder absoluto mientras la iglesia esté en la tierra, porque estorbamos sus obras, pues a nosotros se nos has dado el poder para atacarle, para atarle y para pisotear. Mis amados, nosotros se nos ha dado el poder. Por eso es que él no ha podido prosperar en muchas cosas. Por eso es que ha hecho tantas obras malas en el mundo y ha tomado tanto poder y dominio sobre este mundo, porque la iglesia ha dormido, porque la iglesia está adormecida, porque la iglesia no sabe lo que tiene, no sabe el poder y la autoridad que su Dios le ha dado, que nuestro Dios nos ha dado. Recordemos que nosotros entraríamos por esas puertas de los enemigos y tomaríamos el control. Y es el llamado que el Señor está haciendo a su pueblo, a su iglesia. Despierta, iglesia, despierta, porque a ti se te ha dado el poder y la autoridad para tomar el gobierno de este mundo, para que siervos de Dios sean los que suban y gobiernen en este mundo, para los que suban a la presidencia, para los que estén en las alcaldías, en los consejos, en los lugares de autoridad donde se ejecutan las leyes para beneficio de nuestro país. Somos nosotros los cristianos, somos nosotros el pueblo de Dios, llamado a poseer las puertas de los enemigos. El enemigo no podrá tener poder absoluto mientras la iglesia esté en la tierra, porque somos lo que le detenemos. Pero para poder hacer esto, mis amados, debemos ser una iglesia sometida a Dios, para poder resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios, no podemos resistirle, porque entonces vendremos a ser su presa. No olvidemos, mis amados, no olvidemos que el enemigo engaña y engañará a muchos con palabras mentirosas y señales inexplicables, porque Satanás tiene poder para hacer muchas cosas, y por eso ha sometido a este mundo a las tinieblas. Pero su creador, que es nuestro Padre Celestial, es el que tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, aún sobre él, porque ya conocemos el fin que le espera. Y el séptimo misterio es el misterio de la Babilonia, la gran ramera, la falsa religión, desenmascarada al final de los tiempos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 17, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Mis amados, no nos sorprendamos porque a los siervos de Dios les suceda cosas malas, si así Dios lo permite y lo quiere. Muchos han sido mártires y han sufrido a manos de Satanás. Babilonia, un imperio político y religioso con carácter satánico que somete al mundo a una esclavitud económica y espiritual, que ahora en estos últimos tiempos se ve con más claridad, mis amados. Esto no es una lucha entre izquierda y derecha, esto es una lucha de los hijos de Dios contra Satanás. No peleemos por política, ni la izquierda ni la derecha, porque son cabezas de la misma serpiente. Es una lucha del bien y del mal, de los que quieren sembrar el caos sobre Colombia y de los que queremos ser libres de ese yugo. Esta Babilonia política y religiosa tiene a la humanidad esclava de la economía y esclava espiritualmente con credos que no provienen de Dios. Se han creído Dios matando, robando, destruyendo la hora perfecta del único y santo Dios, que es sabio. Roban, matan para poder tener poder, destruyen todo lo que es verdadero, todo lo que el Señor ha constituido como santo y verdadero.
Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y reinaremos nosotros con Él. Mis amados, recordemos, o ustedes se preguntarán, ¿cómo hacer entonces? Recordemos la enseñanza que el Señor Jesucristo nos hizo, cómo orar. Y Él nos pidió, oren, cuando ustedes oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo sea en la tierra. Pidamos, mis amados, que el reino de Dios sea establecido sobre la tierra y que se haga su voluntad. Que no nos deje caer en la tentación del pecado, de la maldad, en la tentación del dinero, que porque estemos pasando hambre, entonces nos ofrecen un pedazo de pan y por eso nos vendamos, o porque tengamos hambre y sed de cosas mundanas, entonces vendamos nuestra primogenitura y nuestro derecho que tenemos delante de Dios, como lo hizo Esaú. Mis amados, clamemos a Dios para que el reino de Dios venga sobre la tierra y que su voluntad sea hecha, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del maligno, y que nos dé el pan de cada día, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mis amados, pidámosle a Dios que su reino sea establecido sobre la tierra y que se haga su voluntad. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo audio.